Hola amigos de YouTube, les habla Ranfeamón. El día de hoy vamos a hablar de sistemas de segundo orden para teoría de control. De segundo orden. Ok. Y bueno, en primer lugar, pienso subir en poco tiempo unos videotutoriales sobre el plano S, sobre cómo surge la exponencial y un poco de historia de la exponencial, por qué es el plano S, etcétera, y cómo es tan fácil resolver ecuaciones diferenciales utilizando esta metodología. Bueno, vamos a dibujar nuestro plano S. Aquí tenemos los reales y de acá tenemos los imaginarios, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la modelación general de la planta de segundo orden. Entonces tenemos el polinomio característico de la siguiente forma. Tenemos un polinomio de segundo orden, 2 veces G, el coeficiente de amortiguamiento, omega n, más, perdón, me falta una S, más omega n cuadrada. Ok, y ahorita no nos fijamos en lo que hay arriba, sino nos vamos a ocupar únicamente de la parte de abajo, porque es donde está realmente nuestro sistema, en el denominador, es el que denomina. Bueno, entonces vamos a analizar cada uno de estos parámetros, porque estos parámetros que tengo aquí, G, omega n, van en realidad a determinar toda la naturaleza de mi sistema que yo quiero modelar. Recordemos que una planta es una especie de cajita negra donde tenemos una entrada, después tenemos la planta y después tenemos una salida. Entonces normalmente tenemos de entrada un escalón unitario, digamos, le inyectamos energía al sistema, ¿sí? Aquí está el tiempo y aquí a lo mejor la energía, un voltaje o lo que sea, y a la salida vamos a tener una respuesta del sistema, ¿ok? Bueno, entonces recordando esto, vamos a mencionar algunas cosas importantes sobre el plano S que también mencionaré en mi otro video tutorial. En primera, hay que entender que el plano S, si ustedes recuerdan el tema de convolución, está relacionado con las exponenciales. En realidad, S quiere decir exponencial, ¿no? O sea, realmente se hace una integral, se crea un espacio, ¿sí?, que se le llama plano S, y toda la parte real va a abarcar esto, aunque en realidad ustedes saben, o ya debieron tal vez haber visto, que todo lo que está del lado izquierdo de la parte real es estable y lo que está del lado derecho es inestable. Pero eso es simple de explicar cuando tenemos la función exponencial y la analizamos. En realidad, esta función exponencial tiene un exponente real. ¿Y qué quiere decir este exponente real? Bueno, vamos a ver que está relacionado precisamente con el amortiguamiento. Es decir, llamémosle así, que nuestra parte horizontal, nuestra parte real está relacionado con un amortiguador, ¿ja?, y nuestra parte imaginaria está relacionada con el resorte que tiene nuestro sistema, con amortiguador y resorte, por ejemplo, ¿no? Aquí voy a poner un menos porque normalmente se analizan sistemas estables. Entonces esto es lo que tiene que ver con este análisis. Bueno, cuando tenemos una exponencial con componente compleja, lo que tenemos es la correspondencia de Euler, que está relacionado con los cosenos y los senos, ¿sí? ¿Y qué son los cosenos y los senos? Son funciones que oscilan, ¿ok? Por esa razón, todos los sistemas, en este caso de segundo orden, porque de primer orden no oscilan, cuando tenemos sistemas de segundo orden, y tenemos polos, o sea, las raíces del sistema, yo los meto a la calculadora y veo la solución de esta ecuación igualándola a cero,
y yo tengo componentes imaginarias, ¿cómo va a ser mi sistema? Bueno, mi sistema va a estar oscilando todo el tiempo, porque no, perdón, aquí se me fue esto, porque no hay nada que lo amortigüe, está únicamente resortes, ¿no? Como les mencionaba ahorita. Y si nuestro sistema, en este caso, tuviera polos en la parte real únicamente, pues va a ser un sistema de tipo subamortiguado o sobreamortiguado en su defecto. Recuerden que los sobreamortiguados, perdón, subamortiguado no, es sobreamortiguado y críticamente amortiguado. Entonces, cuando los polos están en diferentes posiciones, sí, pero los dos son reales, tenemos un sistema sobreamortiguado. Y cuando tenemos, imagínense que eso no ocurrió, esto de aquí no está, y tenemos los polos en una misma parte, en un mismo punto, por ejemplo el 2, y aquí tenemos un polo, y luego tenemos otro polo encimado ahí, lo que sería un binomio al cuadrado, ¿no? O sea, sería, por decir, S más 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que los polos están precisamente encimados en el mismo punto. Y ese sería un sistema críticamente amortiguado. Bueno, entonces ya que vimos la correspondencia de las exponenciales y por qué cuando tenemos componentes reales tenemos más amortiguamiento, más bien tenemos amortiguamiento, y cuando tenemos componentes imaginarias, ahora lo bueno va a venir cuando fusionemos ambas, es decir, cuando tengo un polo en esta parte. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando tengo un polo? Pues voy a tener de las dos cosas, ¿cierto? Y ahora sí vamos a analizar estos parámetros que tenemos aquí. Bueno, G se le llama factor de amortiguamiento. Factor de amortiguamiento. ¿Y por qué se le llama así? Bueno, factor de amortiguamiento. ¿Por qué se le llama factor de amortiguamiento? Porque es un factor que va a corresponderse con la componente horizontal, ¿sí? Que va a tener una correspondencia geométrica que ya pronto vamos a ver. Ahorita lo que quiero que visualicen es que mientras mayor sea G, más vamos a tener, voy a llamarle así, un poder de amortiguamiento fuerte. Entonces, cuando tenemos la salida de nuestro sistema, aquí tenemos el tiempo, ya estamos en el dominio del tiempo, y nosotros tenemos una fuerte G, esto se va a establecer rapidísimo, ¿sí? Cuando nuestra G es más débil, digámoslo, un sistema de esta forma, suponiendo que esto se establece en 2 segundos, 3 segundos, y este va a tardar 10 segundos, ¿cuál G será mayor? Pues la G evidentemente es mayor acá. Tenemos una G mayor. Entonces, G lo que nos va a determinar es precisamente qué tan rápido se establece nuestro sistema, ¿sí? Ahora vamos a ver también omega n. ¿Qué será esta omega n que la tenemos acá arriba? Aquí tenemos la omega n, la tenemos repetida de hecho. Tenemos aquí la omega n y tenemos también en el tercer término, en la variable independiente, tenemos omega n. Bueno chicos, lo que representa omega n es, imaginen que el sistema únicamente oscilara sin ningún amortiguador, ¿sí? O sea, únicamente tenemos un resorte y está boing, 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 botando, ¿sí? Y entonces eso va a oscilar a cierta frecuencia. Digamos, tenemos un sistema el que se llama críticamente estable, significa que siempre va a estar oscilando por siempre. Entonces, precisamente si tenemos una G igual a 0, ¿verdad? G igual a 0, tenemos que nuestra ecuación de aquí es de la forma S cuadrada
más omega n cuadrado. O sea, únicamente tenemos frecuencia natural no amortiguada. No amortiguada, acuérdense que no se amortigua. Si oscila por siempre es que no se amortigua. Entonces la omega n es la frecuencia natural no amortiguada, ¿sí? Esta frecuencia a la que oscila este sistema sería omega n, ¿ok? Bueno, ya explicamos G, ya explicamos omega n, y ahora, voy a hacer un poco de zoom, vamos a explicar lo que es la omega d. Entonces tenemos la omega d, que es otro parámetro, aquí, omega d. ¿Y qué es omega d? Bueno, omega d es llamada la frecuencia natural amortiguada. ¿Qué quiere decir? Estos dos sistemas que puse aquí, este de aquí y este de aquí, oscilan a cierta frecuencia, pero seguramente esa frecuencia no es la misma que este de acá. O sea, si ese mismo sistema yo le quitara el amortiguador, va a oscilar a otra frecuencia, ¿sí? Normalmente más rápida. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que omega d es un parámetro que, si ustedes ven la ecuación que la describe, y en otro video voy a explicar de dónde se deduce esto, en realidad es una regla de Pitágoras con un factor proporcional que es omega n. Tenemos omega n y tenemos la G, el factor de amortiguamiento. ¿Esto qué significa? Bueno, que mi omega d, que va a ser lo que va a oscilar mi sistema ya con amortiguador y con resorte, ¿sí? Esto por supuesto lo estoy explicando mecánicamente porque creo que es lo más intuitivo, pero también aplica para los sistemas eléctricos, ¿sí? El omega d depende de omega n y depende de G. O sea, depende de cómo oscilaría mi sistema sin amortiguador y depende de qué tan poderoso es ese amortiguador, qué tanto poder tiene, ¿sí? Entonces habíamos dicho que mientras más poderoso es el amortiguador, digámoslo así, más le amarra el cinturón en la función, en esta forma de hablar despectiva y vulgar. Significa que nuestra función se va a establecer en menos tiempo, ¿no? Y cuando tenemos una función regordita, ¿sí?, que se tarda más tiempo en establecer, evidentemente nuestra G es menor. O sea, tenemos un amortiguador menos poderoso, se tarda más tiempo oscilando y jugando hasta que nuestro amortiguador dice ya. ¿Y por qué es esto? Lo explicamos hace un momento. Es por la exponencial, que si tiene un factor mucho mayor, entonces va a establecerse a cero, va a tender a cero más rápidamente, ¿ok? Entonces, vuelvo a dibujar aquí mi plano S y vamos a ver una correspondencia geométrica muy interesante. Si nuestro polo está aquí, por ejemplo, evidentemente por matemáticas complejas sabemos que si tenemos un polo aquí, pues también los tenemos acá abajo, ¿no? Entonces vamos a ver esta correspondencia. Resulta que el triángulo rectángulo que se manifiesta desde el centro del plano S hasta mi polo va a tener cierto ángulo. Aquí está el ángulo θ, por ejemplo, y resulta que la magnitud de este triángulo rectángulo va a ser omega n, ¿sí? Esa va a ser mi frecuencia natural no amortiguada, o sea, como si oscilara sin amortiguador. Esto tengo que mencionarlo, este es un parámetro matemático cuando nuestro sistema no está realmente en el eje imaginario. Aquí está mi eje imaginario, es todo este de aquí. Cuando no está ahí es únicamente un parámetro matemático, significa que no existe, porque evidentemente si tiene un amortiguador no podemos suponer que el sistema no estuviera de esa forma. Y evidentemente, ahorita lo vamos a ver, si omega n y reducimos cada vez su parte real, que es esta parte real, la reducimos hasta cero, la parte imaginaria, omega n va a estar ajustada a esta parte, ¿están de acuerdo? Y entonces sí se va a cumplir, pero bueno. Entonces, continuando con esto, la parte que tenemos aquí en la parte horizontal, la componente horizontal de este triángulo rectángulo va a ser igual a G
omega n. ¿Ok? Y finalmente esta parte vertical va a ser lo que llamamos omega d. ¿Ok? Entonces, teniendo este parámetro, imagínense que este triángulo se va moviendo para acá hasta que teta sea igual a 90 grados. Tendríamos que omega d es igual a omega n. ¿Están de acuerdo? ¿Pero por qué pasó eso? Porque G fue 0. Si G es 0, voy a dibujarlo de este lado. Si G es 0, entonces mi flechita está apuntando hacia arriba. Y es de la magnitud omega d es igual a la omega n. Porque G es 0. G, pues aquí no hay G, ¿no? Realmente, o sea, G es 0. Se murió esta parte horizontal. Y como correspondencia geométrica, bueno, sabemos que en la parte horizontal está relacionado el coseno y esta parte vertical el seno. Entonces, debemos decir que el coseno de teta es igual a G. La razón que existe entre la hipotenusa, que es omega n, y G omega n es G. Y eso es evidente, ¿no? Coseno es igual a hipotenusa, perdón, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, cateto adyacente sobre hipotenusa es igual a G omega n sobre omega n. Y evidentemente estos se van. Entonces queda G. Bueno, entonces con todo esto, ¿qué queremos decir? Bueno, que ahora vamos a poder modelar cualquier polo, cualquiera. ¿Cómo lo vamos a modelar? Oh, sí, lo vamos a hacer. Vamos a decir que nuestro polo siempre va a tener la forma que vamos a tener una parte real. En este caso voy a suponer que el sistema es estable, así que le pondré un signo menos. G omega n, que era lo que veíamos de este lado. Acá es mi parte horizontal, ¿sí? G omega n, mi parte real, y más omega d. Omega d, espero que esa omega se entienda. Y esta está en J o en I, lo que le quieran poner, porque estamos en el plano complejo, es parte compleja. Y omega d aquí es igual. Omega d habíamos dicho que era un pitagorazo de omega, de la frecuencia natural como factor de proporcionalidad, que multiplica a la raíz, este es el teorema de Pitágoras, 1 más G. ¿Sí? Y esto se puede sacar por trigonometría, G cuadrada, perdón. Entonces esto es esto de aquí es esto de aquí. Entonces ya podemos modelar cualquier polo. E incluso sabiendo la naturaleza del polo, vamos a poder entender el comportamiento de nuestro sistema. Si aquí tengo, por ejemplo, un 100, muchachos, tengo un 100. Y aquí tengo un 5i. ¿Cómo va a ser mi sistema? Caramba, se va a establecer rapidísimo. ¿Por qué? Porque mi G seguramente es enorme, ¿sí? Y mi frecuencia es baja frecuencia. Entonces, bueno, espero que de esta manera les ayude en la clase de control. Y... me faltó, por cierto. Vamos a ver rápidamente dos casos hipotéticos para terminar. No vayan a cerrar el video. Tenemos aquí, imagínense que tenemos aquí la G omega n, ¿ok? G omega n. Y tenemos otro caso en donde tenemos una omega d y la vamos a estar variando todo a lo largo del eje horizontal. No lo voy a dibujar de este lado porque es inestable. Y de este lado, así. Entonces, ¿qué característica va a tener la omega d? Bueno, la omega d lo que va a querernos decir es que el sistema va a tener siempre la misma frecuencia, pero va a haber unas líneas, llamémosle así, de amortiguamiento, ¿sí? Que van a estar variando conforme yo me alejo del centro. Aquí está mi origen, y si yo me voy para acá,
Entonces esto se va cerrando cada vez. ¿Esto qué significa? Que mi sistema se va a establecer más rápido cada vez, mientras yo me aleje. Pero siempre va a tener la misma frecuencia. Siempre va a tener la misma frecuencia aquí, o si se establece más lento, pero la frecuencia, la omega D, será la misma. La frecuencia amortiguada. ¿Ok? Ahora, de este lado, vamos de este lado, vamos de este lado. De este lado, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que lo que va a estar variando... Oh, creo que lo dije al revés. En realidad, acá, lo que va a permanecer siempre es la... Aquí cambia, no, está bien, el tiempo de establecimiento, perdón. Continuamos. Y entonces, acá, ¿qué es lo que va a variar? Lo que va a variar acá es la frecuencia. Significa que voy a tener siempre estas mismas curvas, que voy a poner ahorita en amarillo. Estas siempre van a estar ahí, permanentes. Y lo que va a variar ahora es, si tengo alta frecuencia, bueno, va a estar muy rápido, pero se va a establecer igual en 10 segundos. O puedo tener estas mismas líneas igualitas, imagínense que son las mismas, hasta las voy a poner de amarillo también. Y ahora tengo una frecuencia más lenta, pero el tiempo de establecimiento también va a ser 10 segundos. Esta sería esta línea que se extiende de forma vertical. Bueno, chicos, lamento el tartamudeo de lo último, pero espero les haya gustado. Espero subir pronto tutoriales sobre el porqué del plano S, por qué es tan fácil resolver ecuaciones diferenciales con esto, un poco de historia de la exponencial. Nos veremos en la próxima. Y les invito a que chequen los otros videos en mi canal. Chao, cuídense.